Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis. Una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Saludos a todos. Les doy la bienvenida al programa de hoy en Radio WLC. Soy su anfitrión, Luis Velasco, y me acompaña Pedro Merino. Buenos días. O tardes o noches. Donde quiera que esté, nos alegra que estén escuchando. Si has sintonizado antes, saben que en World's Chance usamos el nombre personal del Padre Celestial, que es Yahuwah o Yah. Hay veces que en las escrituras también se mencionan otros, como El o Eloá. Estos son títulos hebreos de primera lengua. Elohim es la forma plural y se refiere a ambos, al Padre y al Hijo, cuyo nombre es Yahushua. Adonai también es un título que se refiere a Yahuwah. Entonces dime, Luis, ¿alguna vez has oído de Adolf Beck? ¿Adolf Beck? No me suena. Beck era noruego, viviendo en Inglaterra en 1895, cuando fue arrestado por ser un ladrón de joyas. En la corte, el jurado condenó a Beck por seducir a las mujeres robándole sus joyas, por espacio de cerca de 20 años atrás, así que lo arrojaron en la cárcel. Eso es temible, ser arrestado en un país extranjero. Y eso no es lo peor. Beck mantuvo su inocencia siempre, después de 5 años en prisión. Y las prisiones del siglo XIX no eran un club campestre. ¿Lo puedes imaginar? No puedo. De todos modos, después de 5 años encarcelado, resulta que las autoridades por fin se convencieron de la inocencia de Beck, cuando descubrió que el verdadero seductor ladrón de joyas era circunciso y Beck no lo era. ¿Entonces lo dejaron libre? Por 3 años, hasta que otra mujer acosó a Beck, fue arrestado una y otra vez con cargos de una cadena de robos. Así fue. El ladrón real no había sido capturado. Y aún estaba suelto, cometiendo crímenes. Por lo tanto, el pobre Beck una vez más fue encerrado por un periodo de 5 años. Me imagino que los dos hombres se parecían. Bueno, dime tú, imprimí una foto de los dos lado a lado, toma, observa, ¿qué piensas? Bueno, no tengo idea cómo alguien puede confundir a estos dos. Queda claro que amarran sus ataduras en formas completamente diferentes. Se parecen mucho, ¿no? Pueden pasar como hermanos. Desafortunadamente, como fue para Beck, puedo ver por qué las personas pueden confundir las identidades. Sí, pero 2 veces. Por fin capturaron al verdadero ladrón cuando cometió otro robo mientras Beck aún estaba encarcelado. ¿Quién era? Un doctor austríaco, Wilhelm Meyer. Adolf Beck fue dado un perdón total por el rey más una cantidad de dinero. Pero nada puede reemplazar los 10 años que estuvo en prisión. Todo a causa de identificación errada. Y de esto quiero dialogar hoy. En World's Chance nos enfocamos en las profecías, pero el erudito de la profecía puede toparse con problemas reales si identifica los símbolos usados de forma errónea. Esto es verdad. De hecho, en los estudios proféticos sucede a menudo. ¿Existe una profecía o símbolo del cual estés pensando en particular que las personas mal interpreten? Sí, y se encuentra en Revelaciones 17. Veamos los 3 primeros versículos solo para que nos aclare el contexto. Revelaciones 17, versículos 1 al 3.
Y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo, diciendo: Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bien, entonces Juan ve a esta mujer en vestimentas de rojo y púrpura, embriagada con la sangre de los santos, sentada sobre la bestia monstruosa, pero no es dejada la suerte de asumir qué significaba todo eso. Apenas termina dándole la descripción, el ángel le dice la interpretación. Leamos esto ahora, comienza con el versículo 7 al 11 de Revelaciones 17. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer, y son 7 reyes, sino 5. 5 han caído y uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era y no es el 8º rey, y es uno de los 7 y va a la destrucción. Una vez más, sin sorpresas. Yahuwah quiere que todos entiendan lo que significa esto. La parte de la cual quiero enfocarme hoy es el versículo 10. Veamos. Y son 7 reyes, 5 han caído y uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca un poco tiempo. ¿Estás diciendo que ha habido una identidad errónea en respecto a estos reyes? Así es. La línea principal de la cristiandad ha interpretado a estos 7 reyes como las 7 colinas en lugar que los 7 reyes. Sí, eso es lo que siempre he oído. Diferentes denominaciones tienen su propio listado de las colinas, pero una de las más populares interpretaciones es que los 7 reyes se refieren a los 7 reinos dominantes del mundo, desde 600 a.C. al día de hoy. Estos reinos son considerados... Permíteme adivinar, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, ¿no? Correcto. Pero esos son solo 4, ¿y qué se cree de los otros? Bueno, aquellos que creen esa interpretación dividen a Roma en 2, la Roma pagana y la Roma papal. Por lo tanto, tenemos a Babilonia, Medo-Persa, Grecia y la Roma pagana, son 4. La número 5 se cree ser la Roma papal. Estas son las 5 que se cree ser las caídas. Puedo ver esto. Roma en su historia entre sus épocas fue algo dividida. Entonces, ¿qué son los 6 y 7º reinos? Muchas personas creen que el 6º reino, al que se refiere como el comunismo ateo, el 7º rey se dice continuar por un poco tiempo, creen que esta descripción encaja con los Estados Unidos, que es un poder mundial, pero ha sido solo por un corto periodo de tiempo. Pero dices que esto es lo que creen la mayoría de las personas, y que esta es la interpretación de estos reyes y reinos. ¿Por qué dice que esta interpretación es errada? Por un número de razones. Primero, porque la interpretación no cesa ahí. Continúa en el versículo 11. Veamos. Y la bestia que era y no es el 8º rey, y es uno de los 7 y va a la destrucción. Revelaciones 17:11. Muchos cristianos creen que esto apunta a un avivamiento de la Roma papal, mientras que las escrituras nos indican que el papado recuperará el poder que mantuvo en los siglos pasados. Este versículo no apunta al papado como a un poder dominante mundial. Entonces, ¿cuál es el problema con esta interpretación? Simplemente no es correcto. Piensa un minuto. Juan tenía la palabra reino. De hecho, él la usó en el próximo versículo. Él usó la palabra reino un total de 7 veces en el libro de Revelaciones. Si él quiso decir 7 reinos, de cierto tenía la habilidad de hacerlo. Lo cual ruega la pregunta: si quería decir y habían 7 reinos, ¿por qué no lo hizo? Exacto.
él no usó la palabra reinos. En su lugar, él eligió la palabra rey. Por lo tanto, para interpretar el pasaje correctamente, ese es el significado que se debe usar. Pero hay más. Cuando estudias cuidadosamente los símbolos de Revelaciones 17, descubrirás que la bestia donde se sienta la ramera aparece en otras partes de Revelaciones. Además, las Escrituras establecen que la primera bestia de Revelaciones 13 y la bestia donde se sienta la ramera en Revelaciones 17 son la misma entidad. Ambas bestias tienen 7 cabezas y 10 cuernos, y ambos son símbolos del papado. Revelaciones 13 incluye el hecho de que una de las cabezas recibe la herida mortal. Esto sucedió cuando el general Louis Bethler arrestó al Papa Pius VI, un acto previamente inimaginable. Las cabezas de la bestia en Revelaciones 13 apuntan a los papas, así que es consistente concluir que las cabezas de las bestias en Revelaciones 17 también se refieren a los papados. La verdad es consistente. ¿Dónde? Revelaciones 13. Estos símbolos son descritos iguales. Vuelve a Revelaciones 13 y yo me quedo aquí en Revelaciones 17. Escucha mientras leo la descripción de la bestia en Revelaciones 13. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto en Revelaciones 17, 3, KGV. ¿Cómo se describe a la bestia en Revelaciones 13? Leamos. Revelaciones 13, versículo 1 dice: Y me puse de pie sobre la arena del mar y vi una bestia que surgía del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas el nombre de la blasfemia. Son idénticos. Ambas bestias tienen 7 cabezas, ambas tienen 7 cuernos, y cada bestia es descrita teniendo nombres blasfemos. Ahora Revelaciones 17 no añade el detalle que los cuernos son coronados, pero va un paso más allá. El versículo 12 cita: ¿Has visto también 10 cuernos? Representan a 10 reyes que aún no han comenzado a reinar, pero que durante muy breve tiempo compartirán el poder con la bestia. ¿Entonces tenemos 10 cuernos por ser reyes, pero las 7 cabezas también son reyes? Los 10 reyes vienen después en la corriente de los eventos del fin. Hoy nos enfocamos en la identidad de los 7 reyes. Las cabezas son símbolos de los reyes. Revelaciones 13, versículo 3, redondea la descripción de esta bestia. Me pareció que una de sus cabezas había sido herida de muerte, y su herida mortal estaba ya curada, y toda la tierra corría fascinada tras la bestia. Entonces aquí hay otro detalle. Una de estas cabezas recibió la herida mortal. Esto sucedió cuando el general Luis Alexandre arrestó y encarceló al Papa Pius VI en 1798. Recuerdo haber leído acerca de eso. El acto de encarcelar al Papa era imaginable. Recuerda cuando interprete las Escrituras. Es siempre importante dejar que las Escrituras lo haga por sí misma. Las 7 cabezas de la bestia en Revelaciones 13 apuntan a los papas, así que es lógico y consistente concluir que las 7 cabezas Revelaciones 17 también se refieren a los papados. La verdad es consciente. Si la descripción del símbolo es la misma, es lógico que la interpretación sea la misma. Por lo tanto, la bestia en sí es un símbolo del papado, y las 7 cabezas son un símbolo para el papado. ¿Sabes cuál es? En realidad sí. Sé que reten ese pensamiento. Tomaremos un corto descanso y cuando volvamos podemos seguir con este diálogo.
El tiempo es un don, uno que está rápidamente pasando. Y según nos acercamos más al fin, Satanás busca más y más formas de confundir la atención de lo que en realidad importa. Satanás siempre busca corrompir los dones celestiales y el don del tiempo no es diferente. La tecnología que se puede usar para esparcir el Evangelio muy a menudo se convierte en un gigantesco tiempo perdido. El demonio tiene varios entretenimientos diseñados para cada personalidad y a gusto del individuo. Visítenos en www.worldlastchance.com/español y busque el artículo El ocio y el don del tiempo, piedad práctica. Aprenda cómo usar sabiamente el don del tiempo que Yahuwah le ha dado. Bien, estamos de vuelta. Solo para recapitular, la primera bestia en Revelaciones 13 es la misma descrita en Revelaciones 17. Ambas bestias tienen 7 cabezas, 10 cuernos con nombres blasfemos. La bestia es un símbolo del papado, mientras que las 7 cabezas representan a los papas. ¿Lo dije todo bien? Muy bien, así es. Las personas que interpretan las 7 cabezas o los 7 reyes como los 7 reinos creen que el séptimo reino solo es Estados Unidos. Es un poder mundial, pero cuando se compara a otros reinos de Babilonia, Medio Persa, Grecia y Roma, Estados Unidos ha estado en las escenas del mundo por muy poco tiempo. Ellos creen que esto cumple con la profecía que declara y cuando venga es necesario que permanezca por un poco de tiempo. ¿Y esto está incorrecto por qué? Esto es incorrecto porque el reinado de los reyes es consecutivo, no simultáneo. No puede haber una superposición del reinado del rey. Veamos Revelaciones 17, versículo 10 al 11. Y son 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era y no es el octavo rey, y es uno de los 7 y va a la destrucción. Este octavo rey no aparece hasta después del reinado del séptimo rey. Solo esto prueba que el séptimo rey no puede serlo en Estados Unidos. Nunca he notado eso antes, pero tienes razón. Los Estados Unidos han estado en existencia por más de 200 años, así que no puede ser el octavo. Volviendo a Revelaciones 13, 2 bestias se presentan ahí. Ahora una bestia siempre es un símbolo de poder georreligioso político. La segunda bestia en Revelaciones 13, los Estados Unidos, fuerzan al mundo a hacer una imagen de la primera bestia, el papado. En otras palabras, de acuerdo con Revelaciones 13, ambos, los Estados Unidos y el papado, tendrán roles prometedores en el mundo político hasta el fin. Y debido a que los reinados de los reyes son consecutivos, en lugar de existir superstición, no hay forma el séptimo rey se refiere a Estados Unidos. Precisamente, claro. Hay otro punto que tenemos que tener en mente. Las escrituras ocasionalmente repiten las profecías, pero cuando lo hace siempre viene con más revelante información. Si interpretas a los 7 reyes como los 7 reinos, no estás añadiendo ninguna información del símbolo. De hecho, si se interpreta de esta forma, en realidad oscurece información importante. ¿Y qué sería? La profecía de Revelaciones 17 muestra un cronograma para los últimos eventos del fin. Pero solo puedes ver esto cuando la profecía es interpretada correctamente. Y los símbolos se entienden como los 7 reyes, no los 7 reinos. Sí, este es el caso. Suena como si el demonio quiere que los 7 reyes sean interpretados como los 7 reinos. No puedes obtener un cronograma de los últimos eventos en Revelaciones 17 si lo interpretas como los 7 reinos. A lo mejor nos puedes profundizar más de este paisaje. Hablamos de reyes, no reinados. Anteriormente dijiste que estos reyes en realidad son papas. ¿Son papas específicos? ¿Papas en general? ¿Cómo sabes cuáles son? Bueno, veamos primero precisamente de dónde en la historia hablamos, qué cronograma. En Revelaciones 17, Juan fue llevado a la visión a un bosque donde vio a una bestia representada al papado.
Ahora recuerden, en Revelaciones 13, el papado recibió la herida mortal. Una vez más, esto sucedió en 1798 cuando el papa fue arrestado y encarcelado, y el poder temporal de los papas de golpe fue terminada. Esto establece que la profecía de Revelaciones 17 sucedió después de esa fecha. Los papas vivieron y murieron como prisioneros en la Ciudad del Vaticano o estaban huyendo por sus vidas. Entonces, ¿cuándo cambió eso? Los papas ya no temen salir de la Ciudad del Vaticano, tampoco huyen por sus vidas. El cronograma de los reyes comenzó en 1929. Como has dicho, hasta ese tiempo, los papas eran prisioneros en la Ciudad del Vaticano. Sin embargo, en 1929 el poder papal fue restaurado. El Papa Pius XI y Benito Mussolini firmaron el Tratado de Letrán. ¿Cuál fue el acuerdo? Bueno, habían varios. El papado reconoció al Estado de Italia como la capital de Roma. A cambio, el gobierno de Italia reconoció la soberanía papal sobre la Ciudad del Vaticano y reconoció la independencia política total. Hubo otras provisiones, tales como el Estado acordó a instrucciones religiosas en las escuelas que los obispos puedan despedir o elegir a los profesores, como ver qué contienen los libros escolares usados. La herida mortal fue sanada. En realidad lo fue. Garantizó la independencia política a la Ciudad del Vaticano, como el monarca y por primera vez en la historia. Es esta sanación de la herida mortal, esta restauración del poder papal, lo que da inicio al conteo de los 7 reyes. Estos 7 reyes son el cronograma que apuntan al fin del mundo. Eso es un gran avance en la comprensión. Por lo tanto, el primero fue el Papa. ¿Cuál Papa? El Papa Pius. Pedro, Pablo, Pius, lo que sea. Entonces es el primer rey. Sí, Pius el XI fue el primer rey. Fue seguido por Pius el XII, Juan el XXIII, Pablo el VI y Juan Pablo el I. Estos fueron los primeros 5 reyes. Los 5 que son caídos. Sí, ahora el sexto papa, el que es, se refiere a Juan Pablo II. Solo hay 2 papas que quedan después. El 7º rey es necesario que permanezca por un poco tiempo y el 8º rey, el último papa. Benedicto el XVI fue el 7º rey, el que necesita que permanezca por un poco de tiempo. No es casualidad. Él fue el primer papa en casi 600 años que renuncia, en lugar de quedarse en el cargo hasta la muerte. En realidad fue un movimiento sorprendente de su parte. Sí lo fue. A mí me tomó de sorpresa también, pero cumple con la profecía. Por lo tanto, esto convierte al Papa Francisco en el 8º papa. ¿Dices que es el último papa? Las escrituras dicen que es el último papa. ¿Qué sucede próximo? ¿No más iglesias católicas? ¿No más papas? No más tiempo. Yahushua vuelve y todo se acaba. Así que cuando dices que el 7º bueno, el 8º rey provea un cronograma de los eventos del fin, ¿lo dices literalmente? Sí. Esta cuenta regresiva de los papas es un don divino que revela dónde estamos en la historia. Declara que el fin del mundo y el regreso del Salvador está bien cerca. El Papa Francisco es el último papa, el papa que juega un rol importante al fin del tiempo. Y él es un hombre realmente viejo. ¿Tiene cuánto? ¿82? Algo por ahí. No vivirá por siempre. Y a lo mejor tenga menos tiempo que lo sugerido por su edad. El 28 de mayo de 2018, la organización noticiera Politico.eu de Bruselas, belga, reportó del crecimiento descontento en la Iglesia en las regulaciones leves sobre el divorcio, la convivencia y la homosexualidad, así como su apoyo por los musulmanes inmigrantes. He leído que algunos católicos reservados han llegado a llamarlo un herético. No es algo que esperas a un papa ser llamado. Hasta la curia romana lo está en su contra. Se avecina un punto donde se crea una posible división. El obispo de Chile resignó cuando en la misa rotundamente lo rechazó por el abuso sexual cometido por los sacerdotes en Chile. ¿A todos? A todos. Veamos un artículo en Politico.eu. En realidad resume la situación. Dice: la rebelión ha crecido.
para incluir no solo a los arcoreservados, también a los católicos, en medio de la ruta, quienes se aferran a las enseñanzas de la Iglesia acerca del aborto y el matrimonio, y resienten las flexibles soluciones de Francisco. En una conferencia en Límites de la Autoridad Papal en Roma el mes pasado, el cardenal Raymond Burke, una de las figuras clave que lidera la acusación contra Francisco, recordó a la audiencia que el poder papal no es mágico. Si un papa se ha desviado de la fe, se le debe como obligación ser desobedecido, dijo Burke. Por lo tanto, una vez más, el Papa Francisco no tiene mucho tiempo, de cualquier forma que lo mires. Francisco ya ha superado llamados por su resignación. Creo que tienes razón. Eres un político sabio y sabe lo que hace. ¿Cuál es una mala señal para cualquier persona cuya creencia espiritual son contrarias al dogma católico? Los papas nunca han sido conocidos por respetar la individua libertad de conciencia. Estamos viviendo tiempos muy serios, muy siniestros. Necesitamos prestar atención y despertar. No se ha engañado si alguien le dice que las cosas están mejorando. No es así. Todos necesitamos recordar las palabras de Pablo en 1 Tesalonicenses 5:3. Que cuando estés diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Debido a esto, Yahuwah nos ha dado la profecía de los 8 reyes en Revelaciones, para saber lo que sucede y nos preparemos. No se vayan, amigos. Daremos respuesta a sus consultas enviadas a nuestro email diario. Si se ha cometido a venerar a Yahuwah en su santo Sabbat, calculado por su calendario lunisolar establecido en la creación, WLC tiene la app para usted. La guía del calendario lunisolar de WLC fue diseñado para cumplir con las necesidades de los sabatarianos mundialmente. Los algoritmos utilizados son extremadamente precisos y se obtuvieron de la Oficina Real de Almanaque Náutico de Su Majestad en Gran Bretaña. Con la guía de nuestro calendario, fabricante a medida podrá imprimir o descargar el calendario lunisolar con fechas gregorianas. Esto es valioso para el cálculo de las fechas del día de reposo y liberarse del trabajo. El guía de WLC del calendario lunisolar incluye una variedad de información astronómica calculada específicamente para su área. Puede ver el porcentaje de la iluminación lunar, el alba y horas del atardecer, el tiempo que la luna se pone y se esconde. Debido a que los movimientos de la luna son tan precisos, pueden ser predichas con gran certeza. Esto le permite calcular lunaciones futuras. Así las obligaciones escolares y trabajo pueden ser programadas evitando los días santos de Yahuwah. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador.
¿Alguna vez se han sentido confusos por los varios mandamientos en el Antiguo Testamento, diciéndole a los israelitas que destruyan esa ciudad o esa multitud y los maten a todos, incluyendo las mujeres, niños y bebés? No parece ser consciente con el amoroso carácter del Creador. Obvio que hay una razón. Entérese lo que es. Visítenos en www.worldlastchance.com/español y busque el artículo Creencias bíblicas y lea Nefilim en la Biblia. Aprenda por qué tales mandamientos fueron dados por el Padre. Es hora de nuestro email diario, donde damos respuestas a sus consultas. La primera pregunta viene de Elisa Correa en Alemania. Escribe: Estimados de WLC, hace 6 meses mi esposo murió en un accidente de auto. Recientemente mi hijo me preguntó que si yo pensaba que su papá estaba en el cielo. Aparentemente una niña de la iglesia le dijo que su papá estaba en el infierno porque no era cristiano. Obvio que mi hijo estaba perturbado por esto. Mi esposo era un hombre muy bueno. Él era gentil, honesto y generoso con todos. Tenía mucha integridad. Era buen esposo y padre. Sin embargo, no era cristiano. De hecho, era ateo. No sé qué decirle a mi pequeño niño. Mi esposo era mucho más bondadoso y más cariñoso que algunos cristianos que he conocido. ¿Qué le puedo decir a mi hijo? Qué situación difícil. Gracias por escribirnos, Elisa. Primeramente, déjeme decirle que lamento su pérdida. Ser padres es duro con dos, y aún más cuando tienes que hacerlo solo. Antes de responder a su consulta, solo quiero asegurarle que Yahuwah nunca le abandonará, sin importar lo duro que la vida pueda ser. Hay una promesa en la Biblia especialmente para las mujeres y madres quienes se encuentran solas. Está en Isaías 54, versículo 5. Veamos. Claro. Dice: porque tu esposo es tu hacedor. Yahuwah de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Eloá de toda la tierra. Yahuwah será tu esposo. Él será tu proveedor y tu protector. Y aún más un padre para tu hijo. Cuando necesites sabiduría para aconsejar a tu hijo, él te lo dará. En relación a su consulta, Elisa, existe una razón por que los humanos no son llamados a juzgar a otros, y esa razón se resume en 1 Samuel 16:7. En esta estancia, Samuel fue llamado a ir a la casa de Isai a ungir al próximo rey de Israel. Samuel pensó en los hijos mayores de Isaí y parecían similares a reyes, y serían buenos reyes. Pero Yahuwah eligió a David, el hijo menor. Leamos. Nos dice: Yahuwah no mires a su apariencia, pero Yahuwah mira en su corazón. 1 Sam 16:7. Este es un principio que hallamos en las Escrituras. En el sermón en la montaña, Yahushua dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Y dijo esto porque no podemos leer lo que está en el corazón. No sabemos por qué una persona hace o cree. Por supuesto, la situación de Elisa es un poco más difícil. Su hijo le preocupa que su papá se pierda por ser ateo. ¿Qué puede hacer ella? ¿Qué podemos hacer cuando un ser amado muere y no es cristiano? Yo les reaseguraría que es seguro dejar todo en manos de Yahuwah. En 2 Pedro 3:9 se nos dice que Yahuwah no está dispuesto que nadie se pierda. Ahora sabemos que algunos sí, pero también sabemos que Él salvará a cuantos pueda. Yahuwah amaba al papá también,
porque él sabía lo que estaba en su corazón. El punto es, nosotros no podemos juzgar, no podemos ver los corazones, así que lo que nos queda es juzgar por lo externo. Veamos estos externos. Elisa dice que su esposo era bondadoso, honesto, generoso y tenía integridad. Él era un buen hombre. Ahora veamos Gálatas 5, versículos 22 al 23. Bien, los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. La descripción de Elisa acerca de su esposo dice que él tenía el fruto del Espíritu. Ahora no podemos leer su corazón, pero podemos ser inspectores del fruto. Yo alentaría al niño leyéndole este pasaje, señalando cómo su papá poseía esas cualidades. No sabemos por qué su esposo era un ateo. No conocemos sus antecedentes o costumbres. No sabemos qué información había leído que lo convenciera que no había un Dios. Lo que sabemos es que era bondadoso, honesto, generoso y tenía integridad. Él era un buen hombre. Permíteme ver si entiendo tu punto. Bien. No podemos leer el corazón. No. Entonces todo lo que se nos permite son los externos. Y lo externo de la vida de este hombre revela lo que había en su corazón. Sí. Lucas 6, versículo 45 dice: El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Obvio, no podemos saber con certeza lo que había en su corazón, pero sabemos, número 1, Yahuwá salvará a todos los que pueda. Número 2, las acciones de esa persona a menudo revelan mucho más que lo que hay en el corazón. Buen punto. Hay muchos cristianos que son cristianos solo por nombre. Estos dicen y hablan sin caminar en el camino. No sabemos por qué este hombre no creía en Yahuwá. Es muy posible que con más tiempo y evidencias claras él hubiese reconocido la fe en Yahuwá. Debemos recordar que un ateo intelectual y honesto, quien revela los frutos del Espíritu en su vida, está más cerca de los principios del cielo que un cristiano hipócrita que juzga a los otros. Me gusta esta respuesta. Me recuerda el pasaje en Mateo 7. Habla acerca cómo reconocer a un falso profeta. Dice: Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré: Jamás os conocí, apartaos de mí, los que practican iniquidad. Mateo 7, 16, 23. Hermoso y tan verdadero también. No perdemos nada siendo bondadosos. En Isaías 42, Yahushua es descrito por sus acciones, declarando: no quebrará la caña cascada, ni apagará el papilo mortecino. Isaías 42, 3. Este niño está dolido, recién perdió a su papá. No necesita que le digan que su papá está perdido, simplemente porque no lo sabemos. Lo dejamos en las manos del Padre, porque Él es el único que de veras sabe lo que había en su corazón. Amén. Bien, nuestra próxima consulta es de Marisol Gutiérrez, en San Lorenzo, Paraguay. Dice: ¿puede Satanás nuestras mentes? Esto de veras me inquieta. Por cierto, puedo ver por qué parece ser así. Satanás es muy poderoso. Revelaciones 12:9 lo describe como guiando al mundo a la perdición. Y 2 Corintios 4, versículo 4 dice que ciega las mentes de los creyentes. Pero él no es omnipotente. Él quiere que lo pensemos así. Quiere ser temido. Pero no es omnipotente. Yahuwá limita su poder. En Santiago 4, versículo 7 dice: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros.
Es una promesa fantástica. Satanás es muy astuto, conoce nuestras debilidades y fallas, sabe precisamente por dónde nos hizo pecar antes y así se carga en estas debilidades. Pero no se le permite leer nuestras mentes. Recuerden, amigos, Satanás es un enemigo vencido. Le dejo a Marisol un pensamiento. Es una promesa que todos nos podemos aferrar. Se encuentra en Isaías 26, versículo 3. Dice: «Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía». A cualquier hora que te sientas con miedo del poder de Satanás, recuerden, es un enemigo vencido, como lo dijo Luis. El poder de Yahuwah es tan fuerte y su amor abarca todo, no necesitas tener a un enemigo vencido mediante los méritos de la sangre de Yahushua. Poco antes de su muerte, Pablo escribió a Timoteo una hermosa expresión de su fe. Dijo: «Porque yo sé en quién ha creído, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día». Hermoso. ¿Dónde se encuentra eso? Está en 2 Timoteo 1 a 12. No hay necesidad de temer al poder de Satanás. Solo mantén el enfoque en el Todopoderoso y aclama su promesa. Bien, tenemos tiempo para otra consulta. Jenny Lagos en Montreal, Canadá, dice: he estado estudiando acerca del Sabbat lunar. ¿Saben dónde puedo encontrar el calendario lunisolar? Sí, en nuestra página web tenemos varios temas y pueden descargar la aplicación del calendario lunisolar. Se nos acaba el tiempo por hoy. Visítenos en www.orlastance.com/español. Muchos adultos quisieron la oportunidad de estudiar religión en la universidad. No es muy tarde. En WLC tenemos cientos de artículos y vídeos de diferentes temas religiosos y espirituales. Siempre estamos añadiendo más. Hay artículos que dan consejos de cómo gozar una vida cristiana vencedora. Otros artículos profundizan en los pasajes mal entendidos de las Escrituras y explican qué significa el hebreo original. Pablo le dijo a Timoteo: «Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra». 2 Timoteo 3, 16, 17. Si lee cuidadosamente el material en nuestra página web, tendrá una base sólida no solo en verdades doctrinales. Aprenderá los secretos a la oración efectiva y cómo estudiar la Biblia para descubrir la verdad por sí mismo. WLC, preparando a un pueblo para el pronto regreso del Salvador. Hola, con ustedes Laura Martínez con su palabra diaria de la palabra de Yahuwah. David Livingstone era un escocés misionero médico en África. También fue un explorador que buscó la famosa fuente del río Nilo. En el entonces la fuente del río Nilo aún no era descubierta. Livingstone creía que si podía solucionar el misterio, su fama aumentaría la influencia necesaria para acabar con el comercio de esclavitud en el oriente árabe suajili de África. Él le dijo a un amigo, cito:
Las fuentes del Nilo son válidas solo como un medio de abrir mi boca con poder para los hombres. Es este poder cual espero remediar a un inmenso mal. Él era un verdadero abnegado sirviente del Altísimo, quien vivió para bendecir a otros, pero no era una vida fácil. Un día el doctor Livingstone vino al río Zambezi y quería cruzar. El jefe de esa área había sido maltratado por otro hombre blanco, traicionero. En venganza, el jefe había jurado matar al próximo hombre blanco que cruzara el río. Esa noche Livingstone buscó las increvantables promesas de Yahweh y leamos Mateo 28:20. Las últimas palabras habladas por Josué antes de su ascensión dice: «Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Cerrando su Biblia, Livingstone dijo: «Es la palabra de un caballero, de lo más estricto y de honor más sagrado. Yo no huiré». Y no lo hizo. Cruzó el río y continuó su camino, bajo la protección del Altísimo. Solo el cielo revelará lo bueno hecho por este hombre, cuya grandeza vino en humilde confianza en su Creador. Salmo 121 dice: «Yahweh te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. Yahweh guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre». Salmo 121, 7, 8. Esa promesa es para ti. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vaya y comience a clamarlas. En Él está segura su confianza. Es interesante que existe esta creciente oleada entre los católicos reservados en contra del Papa. ¿Crees que renuncie? No lo creo en realidad, primeramente porque la profecía dice que Francisco será el Papa que nos introduce a los eventos del fin. No hay más papas después de él. Pero lo que tenemos que recordar es que él es un exitoso político. Administró una diócesis inmensa en Argentina, es un jesuita mayor y es el Papa. El primer Papa jesuita en la historia. Un inocente político no sería ninguna de esas cosas. Tiene la habilidad y la inteligencia astuta para mantener el rumbo. Y su rol más importante aún está por venir, ¿no dirías, Pedro? Oh, en absoluto. Hemos repasado esto en programas pasados, pero otra profecía en Revelaciones 8 y 9 revela que el Papa... Este Papa. Este Papa aún tiene un rol importante por jugar en el cercano futuro. Bajo las 7 trompetas va a haber tanto caos en la tierra, una tremenda pérdida de vidas. Falta de alimentos, el comercio y transporte sin movimiento, el envenenamiento de varios manantiales, será un infierno en la tierra. Y como si fuera poco, bajo la quinta trompeta habrá una invasión de alienígenos con que lidiar. Solo para aclarar, estos no serán exactamente alienígenas. Oh, no. Estos serán demonios haciéndose pasar por lo que Hollywood o convencido a las masas terrenales a crecer. Bajo la quinta trompeta. Lo puedes leer en Revelaciones 9. Bajo esta trompeta, estos demonios, disfrazados como alienígenos, invaden la tierra. El Papa Francisco será la lógica elección para negociar un trato de paz con las fuerzas invasoras. Los católicos reservados tendrán problemas con él, pero es bien aceptado por aquellos fuera de la Iglesia católica. Se ha encargado de llegar a los rabinos, imams y patriarcas de las iglesias ortodoxas. Esto sucederá, amigos, pronto. Y esto es porque necesitas saber y entender esta profecía de los 8 reyes. Revela que el tiempo se nos acaba y ciertos hechos estamos viviendo bajo el reino del último Papa. Pienso que primero sería el hecho obvio, que prueba que la segunda venida no está muy lejos. Tienes razón. Son unos pocos meses, segundo porque todo esto tiene que ser cumplido durante el reinado del Papa Francisco. Podemos saber que los eventos del fin serán rápidos. Por lo tanto, ya que sabemos que la segunda venida está cercana, no será una vida normal. Pasaremos por un tiempo caótico. Y con todo esto, cuando tomas en cuenta la profecía de las trompetas, también tendremos una crisis financiera. Todo esto se juntará.
brindándole al Papa la oportunidad que el papado ha esperado desde que recibió su herida mortal, la oportunidad de una vez más ascender el domingo como el día de la veneración del mundo. Así es, mayoría manda, en una emergencia. El Papa puede torcer la oportunidad dada de decirles a las personas que todos estos desastres cayendo sobre el mundo son el castigo de Yahuwah por no venerar los domingos. Si piensan en su propia paz temporal y prosperidad, está conectada en atender a la Iglesia los domingos, no tendrá mucha paciencia para cualquiera que discuta la veneración del Sabbat. La religión libre será algo del pasado. Y esto es exacto lo que declara Revelaciones 13. El papado fue la primera bestia presentada en Revelaciones 13, pero el capítulo continúa a describir una segunda bestia. Esta segunda bestia representa a los Estados Unidos. Lean Revelaciones 13 del 11 al 15. Recuerden, las acciones descritas son de Estados Unidos como un poder supremo mundial. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, en presencia de los hombres. Engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía, la haría de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Los Estados Unidos crearon la imagen de la bestia estableciendo una línea de fecha internacional, y así entonces requiere que las fechas del calendario gregoriano actual sean usados en cualquier tratado internacional. Esto efectivamente obliga el uso del calendario papal en cualquier país que quiera hacer tratos con Estados Unidos. La imagen ya ha sido formada. Solo esperamos para que se le dé vida a la imagen, y a ese tiempo la religión libre será una cosa del pasado, la persecución será renacida. Es tiempo de dejar el juego y tomar en serio la espiritualidad. Conozca a Yahuwah por sí mismo, estudie la Biblia por sí mismo. Solamente cuando estudien por sí mismos le damos oportunidad al Espíritu Santo para sentarnos en la verdad, para no ser sacudidos. Amén. Yahushua viene pronto, amigos. Como dijo David, es tiempo de dejar el juego con la religión y tomar en serio la espiritualidad. Si no sabe algo, pida por la sabiduría. Aclame las promesas. Absolutamente cualquier cosa que necesites para estar preparado para los días venideros. Yahuwah conoce tus necesidades, pero tienes que someterte. Él trabaja contigo para prepararte. No tienes nada que temer. Solo tienes que confiar, y la confianza viene a medida que lo conoces y realizas cuando Él te ama. Acompáñanos una vez mañana. Recuerden, Yahuwah le ama. En Él está segura tu confianza.
Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahová solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.